Ciertas imágenes de historias bien conocidas quedan grabadas en la conciencia de nuestra cultura, ya sean historias de hazañas heroicas usadas para inspirar a la juventud, como la visión, la valentía y el vigor de Ernest Shackleton, quien fue líder de una expedición antártica que salió muy mal y salvó la vida de toda su tripulación. Hay historias de dedicación y compasión que inspiran a millones, como el ejemplo de Florence Nightingale, la dama de la lámpara, que su incansable sacrificio como enfermera en tiempos de guerra en Crimea ganó el respeto de un ejército y de un imperio. Pero pocas historias o literaturas llaman tanto la atención como las obras que aseguran predecir el futuro. Algunas para conocer el futuro por la conveniencia personal que brindan, otros lo buscan por temor. El mundo de hoy está lleno de ansiedad. La reciente pandemia del coronavirus, sufrida por la mayoría de las naciones de la Tierra, ha provocado un enorme trastorno social y económico. Muchos quieren saber qué significa esto para su futuro. Otros ven este creciente trastorno social en las naciones y temen lo que se viene, especialmente si la nación más poderosa de la Tierra se vuelve inestable, o lo que es peor, si es desgarrada por disturbios civiles. ¿Qué nos depara el futuro? Muchos quisieran saber. En el programa de hoy veremos las imágenes proféticas más renombradas, los famosos 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Cómo podrán afectar su vida y su futuro? Acompáñenos. En el pasado reciente, digamos 50 años atrás, gran parte de la sociedad al menos conocía el libro llamado Biblia. Habían oído algunas historias que a veces incluían predicciones de profetas o visiones de tiempos y eventos futuros. En el siglo XXI, pocos conocen esos relatos, incluso aunque asistan a la iglesia, especialmente las secciones proféticas que rara vez son leídas. Veamos primeramente el relato original de los 4 jinetes, que es parte de una visión mucho más amplia, registrada en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Esta sección final de las Escrituras fue registrada por el apóstol conocido como Juan. Es importante notar que lo que Juan escribió según el texto de Apocalipsis fue un mensaje o visión que le fue dada a él, nada menos que por el propio Jesucristo resucitado. O sea, este no es el mensaje de Juan, sino un mensaje de Cristo transmitido a través de Juan. La visión fue entregada mientras Juan estaba detenido por los romanos en una colonia carcelaria en la isla de Patmos, frente a la costa oriental de la actual Turquía. La fecha se estima cerca del año 90 después de Cristo, cuando el apóstol ya era un hombre muy anciano. Esto fue al menos 60 años después de la resurrección y 20 años después de que la guerra judeo-romana devastara Jerusalén. Se cree que Juan fue liberado poco después de la visión y que luego regresó a Éfeso, donde escribió lo que había recibido. Para comenzar, veamos la palabra Apocalipsis. Deriva de la palabra griega que significa revelar o revelación. La palabra hoy se usa a menudo para referirse a eventos horrendamente destructivos, en gran parte debido a los desastres catastróficos que predice dentro de la visión que Juan recibió. Para establecer el contexto del mensaje de los 4 jinetes, veamos primero el comienzo del capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Juan aquí ve una visión de Cristo resucitado, que aparece ante el trono de Dios Padre, de quien recibe un pergamino que solo él podía abrir y revelar su contenido. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Juan ahora observa a Jesús abriendo los sellos, cada uno de los cuales, cuando se quita, permite que parte del papiro se desenrolle, y al exponer cada parte del rollo, se descubre un mensaje sobre algo que va a ocurrir en orden cronológico. Juan registró estos mensajes como le fue ordenado. Veamos ahora el texto que describe estos jinetes, y luego usaremos la Biblia para ayudar a interpretar lo que nos es dicho.
El primer jinete. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El primer sello revela que un jinete sobre un caballo blanco con una corona y con un arco sale a conseguir victoria. Algunos comparan esta escritura con Apocalipsis 19, versículos 11 al 16. En estos versículos Jesús es mostrado regresando a la tierra con los ejércitos del cielo para asumir directamente el gobierno del planeta. En la descripción hay una gran variación y los objetos difieren en comparación con el jinete de Apocalipsis 6. Como demuestra el folleto Apocalipsis el misterio revelado, el caballo blanco de Apocalipsis 6 cabalga al comienzo de los eventos del tiempo del fin, mientras que Apocalipsis 19, versículos 11 al 12, describe la intervención final de Cristo. Como ya veremos, el primer jinete de Apocalipsis 6 quiere aparecer como si representara a Cristo, pero de hecho es un impostor. Ya veremos otras escrituras que demuestran que esto es así. El segundo jinete. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: Ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y fuele dada una grande espada. De esta descripción se asocia al segundo caballo con causar guerras humanas, dejando como resultado mucha muerte y sufrimiento en la tierra. El tercer jinete. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Los eruditos están de acuerdo en que este caballo representa la escasez y hambruna, que por supuesto es consecuencia de la guerra que provoca la destrucción de cultivos y sistemas de distribución de alimentos. El cuarto jinete. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El cuarto jinete sobre el caballo pálido representa la catástrofe masiva causada por años de guerra, que culminan en hambrunas y epidemias, causando la muerte del 25% de la población terrestre. Este es un desastre predicho que hoy nos resulta incomprensible. ¿Qué significan exactamente estas visiones equinas? Hay un antiguo principio: deje que la Biblia se interprete a sí misma. Así que, ¿qué significan los 4 jinetes simbólicos? Otra descripción de estos eventos se puede encontrar unos 60 años más atrás en el tiempo, en los días antes de que Jesús fuera arrestado y luego asesinado por crucifixión. En Mateo 24, Jesús estaba en el gran complejo del templo. Era un sitio impresionante, y los discípulos comentaban sobre su grandeza. El templo que había sido reconstruido por Herodes el Grande era una de las estructuras más magníficas de la antigüedad, tanto en estructura como en belleza. Algunas de las rocas del fundamento pesaban hasta 80 toneladas. El autor del Evangelio de Marcos, hablando del mismo evento, muestra que, mientras salían del complejo, los discípulos comentaron sobre el esplendor del edificio, y Jesús les respondió. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta declaración de Jesús no era lo que ellos esperaban, y debió haber impresionado a los discípulos, ya que no podían imaginar tal estructura siendo destruida.
Debieron estar ansiosos por preguntarle sobre esta predicción, y cuando llegaron al Monte de los Olivos, desde donde podían ver el templo, los discípulos le hicieron una pregunta muy específica. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de la era?» Note que le preguntaron específicamente cuándo este templo sería absolutamente destruido y cuáles serían las señales claves que indicarían el regreso de Cristo a la tierra para poner fin a esta era e iniciar una nueva. En otras palabras, ellos querían saber qué pasaría al final de la era, para que uno supiera cuándo era inminente. Entonces Cristo comenzó a responderles. No estaba hablando de cosas problemáticas o características a través de las edades, sino las que inmediatamente precederían a su segunda venida. En verdad, ni siquiera estaba hablando de la destrucción del templo de Jerusalén, que ocurriría en el año 70, solo 39 años después de que hizo estas predicciones. Respondiendo Jesús les dijo: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores». Jesús aquí da una lista de eventos que ocurrirían en secuencia al final de la era, justo antes de su regreso. No está hablando de condiciones que habrían prevalecido a lo largo de la historia y simplemente empeorarían al final. Usted notará que los primeros 4 sellos de Apocalipsis coinciden perfectamente con el orden en el que Cristo hablaba de los eventos justo antes de su segunda venida en la escritura que leímos. El primer sello. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: «Ven y mira». Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Compare esto de nuevo con Mateo 24. Respondiendo Jesús les dijo: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». Al poner este enunciado de Mateo con el de Apocalipsis 6, lo vemos como prediciéndolo antes de la venida de Cristo, como señal de que el tiempo del fin está muy cerca. Surgirán sobre la tierra muchos falsos maestros, y un gran líder religioso engañador, que convencerá a casi todos en la tierra para que sigan su directiva. Ellos pensarán que este hombre habla por Dios, pero en verdad será un siervo de Satanás. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. La Biblia además describe el poder engañoso de este hombre, a quien se le ha dado realizar milagros directamente de Satanás. El primer jinete, por lo tanto, se refiere a un líder religioso aún por venir, que será el poder detrás de la autoridad civil representada por una gran bestia en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, el líder religioso engañador aparecerá primero. Cuídense de no ser víctima del poder engañoso de este hombre. Probablemente condene muchos de los excesos liberales y combine este mensaje conservador con milagros. La gente lo seguirá, pero habrán sido engañados. Note la palabra de advertencia de Jesús. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La falsa religión ha existido desde que Satanás engañó a Eva en el jardín del Edén. Esto no es nada nuevo. Lo único nuevo de este primer jinete, que a veces se menciona en las Escrituras como el falso profeta, es que conducirá el surgimiento de la falsa religión del tiempo del fin, y buscará destruir cualquier vestigio de la verdad de Dios.
Este aparecerá antes del segundo jinete. Estos jinetes son desatados al abrir los 4 primeros sellos. Hemos visto que el primer jinete sale cuando se abre el primer sello. Es una profecía y una advertencia de que antes del fin de la era surgirá un gran falso líder religioso, y al usar el nombre de Cristo, en realidad alejará a la gente del verdadero Dios. El segundo sello. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: «Ven y mira». Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y fuele dada una grande espada. Ahora compare esto con la profecía del Monte de los Olivos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El falso profeta restaurará el fervor evangélico, especialmente en el territorio de Europa, pero también en muchas otras partes del mundo. Este nuevo fervor ahora dará paso al surgimiento de un líder político que obviamente dirá que busca restaurar la decencia moral, y con el apoyo del falso profeta, la gente acudirá a él. Además encontraremos en otras escrituras que este hombre estará poseído por un espíritu maligno. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Con este poder maligno respaldándolo, atraerá un núcleo de 10 naciones y quizás muchos otros aliados, e iniciará una guerra, aplastando toda oposición a este nuevo poder y a cualquiera que se oponga a la enseñanza del falso profeta. La Escritura nos dice que esta bestia ejercitará el poder por 3 años y medio, y tomará la oportunidad de perseguir a los verdaderos seguidores de Cristo. El segundo sello será abierto, y el segundo jinete cabalgará. Como mostramos en otras publicaciones, a menos que nuestras naciones se arrepientan de quebrantar las leyes de Dios, serán derrotadas y llevadas cautivas por el jinete del segundo sello. El tercer sello. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: «Ven y mira». Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes al aceite ni el vino. Compare esto con el enunciado de Cristo en Mateo 24. Y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Una de las consecuencias más comunes de la guerra es la hambruna masiva. El tercer sello habla de la hambruna. Las guerras se hacían con expediciones en el mejor momento del año para que avancen los ejércitos, más comúnmente durante el tiempo de la siega o de la cosecha, cuando hay menos lluvias o clima inclemente. Pero la consecuencia es la pérdida de alimento, combinada con la destrucción del alimento, sistema de transportación y distribución, como también del lugar de procesamiento. Esto, junto con la violenta ocupación de las tierras, resulta en hambrunas las cuales matan más que el propio conflicto. El hambre es uno de los más terribles males que pueda sufrir la gente. Es humillante y desintegra todo vestigio de conducta civilizada. La ley y el orden desaparecen, no hay misericordia, y eventualmente la única ley es la sobrevivencia individual. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: «Ven y mira». Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. 1/4 de la humanidad morirá por las plagas y el hambre. Esto sería unos 2.000 millones de personas en tiempo actual. Hay una razón por la que se le teme al cuarto jinete. Aunque la Biblia también nos da esperanza, no solo del futuro después de estos terribles tiempos próximos, sino también para nosotros hoy.
aunque esa esperanza depende en un 100% en nuestra voluntad de obedecer a nuestro Padre Eterno. Esa garantía es para nosotros, y a causa de nosotros quizás nuestras familias estén a salvo, si oímos a Dios. Entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero, y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen al Señor, y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Todavía no hemos visto el comienzo de los jinetes, pero ya llegarán. La disfuncionalidad creciente en la sociedad occidental y el total rechazo de la moralidad cristiana es evidencia de que nos acercamos a su fiel llegada. No debemos ser engañados por lo que se viene. Tenemos una gran advertencia dada en las Escrituras. Dios nos proveerá guía y conocimiento que si seguimos nos harán pasar los desafiantes tiempos que se avecinan. Podemos tomar una decisión con fe y valentía por la verdad de Dios. Y al hacerlo podemos decidir vivir bajo la protección del Todopoderoso.